En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. 9:06 de la noche, 8:06 en la Comunidad Canaria. Hablemos ahora de educación, porque la ministra del ramo, Isabel Celaá, que también es portavoz del Gobierno, como saben, sigue recabando apoyos para sacar adelante su ley de reforma educativa de la LOMCE. Hoy hemos sabido que el Gobierno tiene previsto remitir al Congreso esa reforma el mes que viene. Hoy, por segunda vez, la ministra se ha reunido con representantes de todas las comunidades autónomas para escuchar sus propuestas, después de que ayer la comunidad educativa, a través del Consejo Escolar del Estado, le diera también el visto bueno a ese proyecto de reforma, incluyendo más de 70 enmiendas. Una de ellas, por cierto, bastante llamativa, que los estudiantes de eso puedan evaluar a sus profesores. Lorena López Lobo. El anteproyecto de ley de educación, la ya denominada Ley Celaá, para sustituir a la anterior Ley Wert, aprobada por el PP, llegará en breve al Congreso, a principios de febrero, según ha dicho la propia ministra esta mañana tras la conferencia sectorial de educación, la segunda desde que ocupa esta cartera, donde ha presentado la reforma a los consejeros de las distintas comunidades autónomas, una norma que cuenta, según ha dicho, con un amplio consenso. El proceso de tramitación de este anteproyecto se ha realizado con un amplio debate social. Estamos consolidando un proyecto cada vez más compartido de lo que debe ser nuestro sistema educativo. Un encuentro de más de 4 horas del que el Gobierno ha salido muy satisfecho, a pesar de que los 5 consejeros del Partido Popular no le han dado su apoyo y le han pedido que retire la ley y reabra las negociaciones para llegar a un pacto. Según ha manifestado Isabel Celaá, entre las propuestas del PP se ha observado la tendencia de recentralizar las competencias de educación, algo que ha tildado de retrógrado. Las propuestas que en algún caso se han desvelado por parte del Partido Popular, desde luego nos parecen peticiones que van hacia atrás, que son retrógradas. Esta reforma legislativa, que pretende dar la vuelta a la LOMCE, blinda las competencias autonómicas sobre educación y establece que serán las regiones quienes decidan cuántas horas de castellano se darán en las aulas en las zonas con bilingüismo. El único requisito, que todo el alumnado termine secundaria con el nivel adecuado para expresarse oralmente y por escrito en ambas lenguas. Entre el resto de medidas se destaca poner en marcha lo que han denominado bachillerato flexible, es decir, que para evitar el abandono escolar los estudiantes puedan pasar de curso con 3 asignaturas suspensas para reducir así al mínimo imprescindible el número de repetidores. Repetirá en caso muy excepcional y para ello requerirá todo el informe, que será preceptivo de todo el profesorado que le ha atendido. Y desde luego tendrá un tutor y tendrá unos apoyos. También ayer el Consejo Escolar Estatal, que engloba la comunidad educativa formada por profesores, padres y alumnos, dio el visto bueno a la reforma, aunque con una evidente falta de consenso. Se debatieron 500 enmiendas, de las que más de un centenar salieron adelante. De ellas, el Gobierno se ha mostrado favorable de incluir unas 70 en el anteproyecto. Entre las más llamativas, la propuesta de los estudiantes para que los alumnos de 13 a 16 años evalúen anualmente a sus profesores, aunque estas notas tendrían solo carácter informativo. Esto es una propuesta que ha sido una revolución en el sistema educativo español, porque nunca hemos evaluado a los docentes. Y es que, según la OCDE, solo una tercera parte de los docentes españoles ha sido supervisado alguna vez. Somos, con Italia, el país que menos les controla. Por eso, desde este organismo se nos apremia para que establezcamos sistemas independientes de evaluación al profesorado. Nicolás Fernández es presidente de AMPE, de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. Don Nicolás, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que me sorprende, por ir de lo general a lo particular, es que la ministra esté hablando ya de un amplio consenso. ¿De verdad hay tanto consenso en torno a esta reforma que ella está impulsando, don Nicolás? En absoluto, no se puede hablar de consenso. Lo que sí hubo un consenso de todas las organizaciones políticas que, contrarias a la LOMCE, en el Congreso hicieron un pacto para derogarla. Me refiero a partidos políticos, pero en cuanto a la comunidad educativa, hay una parte muy importante de la comunidad educativa que no ha consensuado. Bueno, de hecho, a nosotros no se nos ha consultado la norma hasta que no ha llegado al Consejo Escolar. No hemos tenido ningún encuentro previo con la ministra ni con los responsables del Ministerio para que nos informaran cuáles eran los ejes de la reforma, qué propuestas podíamos hacer. Es decir, no hay tal consenso. En fin, la norma saldrá efectivamente porque depende de los apoyos parlamentarios, lógicamente, pero no hay mayor consenso. El consenso se dilapidó en aquel intento de pacto de Estado. Precisamente el Partido Socialista adujo que necesitábamos un 5% de financiación. Esa fue la excusa que dio para levantarse y se podía haber retomado precisamente en ese punto, haber puesto el 5% y haber seguido adelante con un pacto
que es la base para hacer cualquier tipo de reforma. Esta es una reforma parcial, es una reforma muy incompleta, es decir, aborda determinados aspectos del sistema educativo, es una vuelta hacia postulados anteriores, hacia la antigua LOE, incluso la LOSE, y no da un avance sustancial, más allá de alguna mejora que lógicamente cualquier reforma pueda conllevar, pero no existe ese consenso de la que dice la ministra. Bueno, es muy interesante que usted me diga eso y ahora hablaremos de algunos puntos concretos de esa reforma parcial, pero insisto, es interesante porque, claro, ella está diciendo, oiga, yo cada vez veo que hay un, digamos, clima más favorable a esta reforma, y ha hecho una referencia explícita usted también a lo que ocurrió en el Consejo Escolar, la reunión de ayer con el Consejo Escolar y esas 70 enmiendas. Yo le pregunto directamente, don Nicolás, si esas enmiendas que ayer le propuso el Consejo Escolar salieran adelante, ¿ustedes, AMPE, me refiero, verían con buenos ojos la reforma o no? No, si es que la reforma va a tocar ya desde el principio, porque es que no es una reforma global y profunda del sistema educativo, es una mini reforma, es una reforma que solamente se va a incrustar en lo que era la anterior LONCE, pero dentro de la LOE. Para entendernos en términos globales, de una tarta de 3 partes, solamente un tercio de la ley anterior es la que se va a ver sometida a posible cambio. Por tanto, es una mini reforma, es una reforma parcial. No aborda, por ejemplo, deja sin abordar la situación del profesorado, que es una de las partes más esenciales del sistema educativo, y eso ni siquiera lo plantea, no lo menciona. No habla de la vertebración del sistema, el tema de las evaluaciones de una manera muy tibia, suspende las evaluaciones las que denominamos censales para todo el alumnado al final de los tramos educativos, quedando solo muestrales. Entonces, aunque las enmiendas que ayer se presentaron, que fueron 500 y se aprobaron en torno a 100, no eran enmiendas de calado, eran enmiendas, bueno, de desideratum, que el PIB aumente hasta el 100% del Producto Interior Bruto, que los centros tengan medidas y recursos, que todos los centros, en fin, que no son cuestiones sustanciales. Los ejes del planteamiento de esta reforma, en lo que se diseñó en el anteproyecto, permanece incólume. Es decir, el cambio de los itinerarios, los ciclos, el bachillerato de 2 años, que se mantiene como el anterior, la posibilidad de titular con una asignatura suspensa, en fin, todas esas cuestiones no se han tocado. La asignatura de la religión, que no va a tener carácter computable, aunque sí evaluable, incluso no queda definida dentro del currículum. El tema de que la desvertebración se ahonda mucho más, porque se deja a las comunidades autónomas que sean las que regulen los horarios en el estudio de la lengua española. Es decir, que en ese sentido es un retroceso evidente. Bueno, a propósito, usted ha hecho una referencia muy de rondón, muy de pasada, a propósito de la opción del bachillerato. No se altera, pero sí que se introduce una novedad que me gustaría que usted valorara a propósito de lo que es el bachillerato flexible. Es decir, el hecho de que alumnos retrasados pudieran invertir 3 años en vez de 2 en aprobarlo. ¿A usted qué le parece? Vamos a ver. Nosotros siempre hemos venido, tanto antes de aprobarse la LONCE, como en esta reforma, que el bachillerato en España debe ser de 3 años. Es el bachillerato medio de cualquier país de nuestro entorno. Porque es que el bachillerato de 2 años que está diseñado aquí en realidad es 1 año y medio, porque con la prueba de evaluación final, la famosa selectividad, la EVA o la prueba final, queda reducido a curso y medio. Por tanto, es un bachillerato, ya digo, corto en ese sentido. La posibilidad de que los alumnos puedan hacerlo en 3 años, bueno, pues es dar más flexibilidad a que pero también se lanza un mensaje negativo, y los alumnos que van bien puede ser también un poco desmotivador. Nosotros somos partidarios de que hubiera sido un bachillerato de 3 años para todo el mundo, un curso, digamos, de un componente común básico y 2 cursos ya de más especialización. Eso es para preparar a los alumnos convenientemente para las enseñanzas superiores de FP o para la universidad, que es el objetivo del bachillerato. Por tanto, y eso queda como estaba anteriormente, ¿no? Y el hecho de que se pueda aprobar con una asignatura suspensa, pues también da un mensaje desmotivador para el propio profesorado y para el alumnado. No quiere decir que no seamos flexibles, que si un alumno suspende una asignatura, no existe una junta de evaluación que en el centro le pueda supervisar y tratar de corregir o dar la posibilidad de que esa asignatura se supere. Pero de entrada, decir que se va a titular con una asignatura menos, pues desde luego no es un buen mensaje para la comunidad y desde luego para los alumnos ni para los profesores. Bueno, hay otro asunto que a los medios de comunicación nos interesa mucho, sobre todo por el contexto político que estamos viviendo, que es el grado de autonomía que tienen las comunidades autónomas a la hora de fijar, por ejemplo, el número de horas en las que las clases se van a dar en lenguas que no sean el castellano. ¿A usted le parece bien el hecho de que se deje, digamos, barra libre, por utilizar una expresión coloquial en este sentido?
Sí, es que precisamente uno de los criterios que la reforma debería haber abordado es el tema de la desvertebración educativa. Cuando nosotros hablamos de la desvertebración que existe en el sistema educativo, es que necesitamos homologar los currículums, definir cuáles son los contenidos básicos del Estado y los de las comunidades autónomas, qué le corresponde a cada uno. Y en ese sentido, el papel del uso de la lengua común, el castellano, es básico, haciéndolo compatible, por supuesto, con las lenguas vernáculas. Es todavía ahondar más en esa desvertebración que existe. Y cuando decimos desvertebración no es por el tema de querer recentralizar y volver a un estado, digamos, jacobino, ni mucho menos, sino porque se está vulnerando y afectando al principio de igualdad de oportunidades. En España, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés destinado, los alumnos tienen mejores posibilidades unos que otros. También la familia, también los profesores. Existe una equiparación retributiva que venimos reclamando desde el punto de vista profesional. Pero es que, ya digo, la formación profesional, por ejemplo, del País Vasco es fenomenal, en detrimento de otras comunidades. La brecha educativa existe y eso tiene que ver con la definición de un currículum, de buscar un sistema educativo homogéneo, aunque luego transfiramos, por supuesto, la gestión y puede estar en manos de las comunidades, pero en ese no se ha tocado nada, y lo poco que se ha tocado ha sido para ahondar en esa desvertebración, dándole todavía más a las comunidades autónomas que puedan regular el horario de las lenguas vernáculas, y por supuesto va a ir en detrimento del castellano, eso es evidente. Bueno, y luego surge un problema más, pues si no había suficientes elementos de fricción, que es el de la evaluación de los profesores. A usted como presidente de AMPE, ¿qué le parece esa medida? Vamos a ver, esa medida tenemos que decir que no está en el anteproyecto, Fue una enmienda que planteó allí en el seno del Consejo un sindicato de estudiantes, CANA en concreto, y bueno, pues con este afán de querer contentar a todo el mundo, pues los representantes de las administraciones, de las distintas consejerías que estaban allí, aprobaron la medida. A nosotros nos parece un disparate. Primero, que es una medida absolutamente descontextualizada. Quiero decir que nosotros somos favorables y partidarios a que haya una evaluación de las distintas partes del sistema. Por supuesto la del alumnado, porque es básica en su aprendizaje, también la del profesorado y por supuesto la de los centros. Pero la evaluación del profesorado debe formar parte de la carrera profesional, debe ser una evaluación objetiva y realizada por quien tiene competencia y preparación y cualificación para ello. Pero decir que el alumno va, pues me parece, desde luego, es una ocurrencia, y nosotros confiamos en que el Ministerio eso no lo eleve al texto definitivo, porque ya digo, primero que es una medida absolutamente aislada. Hay que regular la situación del profesorado, por supuesto, hay que buscar un estatuto docente y una carrera profesional, y sí, también la evaluación de los profesores, claro que sí, a través de la inspección, a través de los departamentos, a través de los equipos, en fin, por criterios objetivos, pero que el alumno evalúe al profesorado, ya digo, me parece una broma de mal gusto. Yo no conozco el sistema educativo de otros países de nuestro entorno, pero ¿hay precedentes de esta medida, no, Nicolás? No hay precedentes. Lo único que sí que es verdad que con carácter meramente informativo en los centros, a través de los consejos escolares o órganos similares, se pueden regular valoraciones en un momento determinado del centro, del profesorado, pero sin ningún carácter ni efecto para el centro ni para el propio centro. Pero establecer así, ya digo, cuando no hay una carrera profesional, cuando no se aborda la situación del profesorado, cuando no se define cómo van a ser los profesores del futuro, cuáles son los requisitos de acceso, el sistema de oposiciones y demás, que la propuesta ahora sea que vamos a evaluar a los profesores, ya digo, es más una anécdota, pero además una anécdota que de alguna manera puede ir contra lo que es la libertad de cátedra y contra el principio de autoridad del propio profesorado, y nosotros desde luego no vamos a admitir ni estamos dispuestos a compartir. Es curioso porque escuchando esta conversación ya dura unos minutos y me hago una pregunta, no dejo de hacérmela. Imaginemos que CELA reúne los votos necesarios para sacar adelante esa reforma parcial. ¿A quién va a contentar? Porque si no contenta a AMPE, no contenta a las comunidades autónomas que están en manos de otros partidos. Si la oposición ha dicho que va a votar en contra, ¿de qué se trata? Pues buscará la mayoría parlamentaria que ahora mismo sustenta al gobierno. Es decir, la de los partidos, digamos, nacionalistas, separatistas en algunos casos, los de la periferia, el partido Podemos, y esos son los que pueden sustentar esta reforma, que efectivamente, sumándolo todo, pueden llegar a esa mayoría, porque los partidos constitucionalistas, entendidos como tal, el Partido Popular, el Partido Ciudadano, incluso, bueno, en este caso el Partido Socialista es el que la propone, creo que no están por la labor de aprobar esa norma. Y por tanto,
No, le voy a decir, por lo tanto, volvemos a someter al sistema educativo a un mandazo sabiendo que si hay elecciones dentro de poco tiempo, una mayoría distinta volverá a cambiar el sistema educativo y volveremos otra vez a la ley del péndulo. No le quepa la menor duda, porque precisamente eso es lo que se hizo cuando se dinamitó el último intento de pacto, hacer una ley de partido más que una ley que sirva al interés general de todo. Y en España hoy, como está la situación, es fundamental hacer un pacto social, político, por supuesto, social, de los agentes educativos y sobre todo territorial. El tema de los territorios que es fundamental. Y sobre ese pacto, acordar unos mínimos y esos mínimos trasladarlo luego a una norma para dar estabilidad. Si no se hace así y vamos a las leyes de partido, pues cuando haya cambio de gobierno dentro de 1, 2, 3 años, cualquiera sabe, cuando corresponderá, pues volveremos otra vez porque quedan muchas cuestiones que están sin resolver. Y otras muchas cuestiones que es una vuelta, por ejemplo, el tema de las evaluaciones quedarán pendientes. Se propondrá que las evaluaciones sean censales en vez de muestrales, se cambiará un poco la educación comprensiva que inspira esta norma por una educación que prime más el esfuerzo del alumno, el valor, el aprendizaje, en fin, muchos parámetros que no son atendidos en esta reforma. Y eso es el riesgo, por supuesto, de hacer reformas sin consensos. Pero el consenso sería posible, le pregunto, porque es verdad, no. Hablemos con el PSOE o hablemos con el Partido Popular, todos están de acuerdo con el principio, qué bien si hubiera un pacto que todos pudiéramos suscribir, pero lo cierto es que pasan los años, pasan las décadas y ese pacto no llega. Ahora es todavía más difícil, porque antes las discrepancias fundamentales de la educación en la década de los 80, bueno, el mayor consenso que hemos tenido ha sido el artículo 27 de la Constitución, y menos mal que está ahí para garantizar el derecho a la educación, la libertad de elección, el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que quieran para sus hijos. Menos mal que está ese tema, que después se ha desarrollado de una manera razonable y un equilibrio entre los centros públicos y los privados concertados a través de los conciertos y demás. Pero en las cuestiones nucleares hay una discrepancia total. Y ahora además se mete por el medio un hecho todavía más diferencial, que es el problema territorial que tenemos. Y entonces, pues eso dificulta, por supuesto, las comunidades autónomas que tienen transferencias, las que tienen un carácter nacionalista, no quieren que les toquen absolutamente nada, pero ni siquiera incluso las que no cuestionan problemas de identidad territorial y demás, también se blindan con el tema competencial y en ese sentido hay un artículo de la Constitución que yo le invoco que es la solidaridad, y la solidaridad no se cumple. Cada uno quiere gestionar su territorio de la manera que mejor Dios le da a entender y no se da esa solidaridad. Entonces, hoy es más complicado, porque además habría que ir, ya digo, a los grandes ejes. La libertad que preconiza, por ejemplo, más el Partido Popular frente a la igualdad del Partido Socialista. Oiga, por las dos cosas, buscamos un equilibrio. Centros públicos, privados, centros concertados, pues igual hay que hacer un equilibrio razonable entre la demanda social y la oferta y la programación general de la enseñanza. Es decir, el pacto es equilibrio. Y ese equilibrio es el que no se busca, porque cuando uno tiene la misión de gobernar, legisla en un sentido determinado y no quiere acuerdos de ningún tipo. Don Nicolás, le agradezco de corazón su tiempo y su aportación, naturalmente. Un saludo muy cordial. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. 9 y 24 minutos, 8 y 24 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar enseguida a la economía. En casa de Herrero.